El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. Dice la palabra del Señor. Jueces 11 del 1 al 3 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era un hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? A la palabra de esta noche la he titulado Los que otros miran en ti, no es lo que Dios mira en ti. Amén. Como podemos ver, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo aquí que en Jueces dice que había, en Galaad vemos que había un personaje de la Biblia que se llamaba Jefté. Vemos que dice la palabra del Señor que ese hombre del Señor, vemos que dice que sus hermanos no lo querían. Sus hermanos dice que lo criticaban, dice que no lo querían. Dice, ellos miraban en él que como no era hijo de su madre, dice la palabra del Señor que era un hijo de una mujer ramera. Y dice que por eso sus hermanos no lo querían. Dice, cuando la mujer dice de Galaad, dice, ella sea Galaad y su esposa tuvieron más hijos, dice, pero Jefté no era hermano de ellos, sino era hermano solo por parte del papá. Si nos vemos que sin embargo dice la palabra del Señor que cuando ellos cuando ellos crecieron, dice, cuando todos crecieron, dice que ellos lo miraron solo como que, puedo imaginar que ellos lo miraban solo como el hijo de una ramera, que ellos, y dijeron, no, tú no puedes estar con nosotros, vete de aquí, dice, vete a otro lugar, dice, porque tú no vas a heredar con nosotros, tú no vas a heredar, dice, lo que quizás ellos decían, lo que nuestros padres hicieron. Ellos pensaban así en ese entonces. ¿Y qué fue lo que hizo Jefté? Dice la palabra del Señor que Jefté se huyó, dice que se fue de ellos, y se fue desde ese lugar. Vemos que la palabra del Señor dice que ellos, los hermanos de Jefté, solo lo miraban como el hijo de una ramera, no lo miraban como su hermano. Pero vemos que dice la palabra del Señor que el Señor no lo miraba así. El Señor dice, para el Señor Jefté era esforzado y él era valeroso. Dice que no importa cómo lo miraban las personas, sino para el Señor él era un hombre esforzado y él era valeroso. Él era esforzado y él era valiente. El Señor ya tenía algo especial para Jefté. Vemos que muchas veces así nos pasa a nosotros. Muchas veces a nosotros, quizás a nuestros propios hermanos de la iglesia o quizás nuestros amigos, nos miran diferentes, no nos miran quizás como lo que somos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, sino nos miran, quizás aquí en la hermana de la iglesia, quizás las hermanas que cocinan, quizás las empiezan a criticar, o les empiezan a decir otro, mira, o nosotros los hermanos, se cree muy santo, habla mucho de Dios, o quizás cuando hacen el aseo, dice, mira, ese hermano hace mucho el aseo, nos están mirando en otro aspecto, pero vemos, y muchas personas se sienten así, sienten pues la palabra de las otras personas. ¿Por qué? Porque están mirando lo que dicen nada más las personas. No están mirando en realidad cómo Dios nos mira. Sin embargo, vemos que el Señor también nos mira así como a Jefté. Él mira cuando nosotros le echamos ganas a las cosas de Dios. Él mira cuando nosotros hacemos el aseo. Él mira que lo estamos haciendo ¿qué? De todo corazón. Y él dice, no, mi hijo es valiente, es esforzado, y yo lo voy a bendecir, así como ahorita van a ver ustedes más adelante cómo el Señor bendijo a Jefté. Vemos que así también el Señor también a nosotros nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él mira cómo nosotros nos esforzamos. Así que nosotros no nos pongamos a pensar o no nos enfoquemos en lo que las otras personas miran en nosotros, sino nosotros enfoquémonos en cómo Dios nos mira a nosotros. Como podemos ver, dice la palabra del Señor que Jefté huyó, dice, de sus hermanos y se fue a tierra de Tob, dice. Y ahí dice, con él se juntaron otros hombres, dice, que eran ociosos, dice, que les gustaba hacer lo malo. Pero vemos que, si ustedes pueden mirar, pues, la palabra del Señor, vemos que dice, cómo dice que Jefté era un hombre humilde.
¿Por qué? Porque quizás la palabra del Señor dice que él era valiente y él era esforzado. Quizás entonces, como cuando sus hermanos lo corrieron de su casa, él como era valiente, él pudo quizás pelear con ellos o pudo decirles, ¿por qué me corren ustedes si yo también soy hijo de mi padre? Yo también necesito quizás heredar también parte de lo que tiene aquí mi papá, también es mío porque yo también soy su hijo. Pero vemos que la palabra del Señor no dice así, sino vemos que la palabra del Señor dice que Jefté huyó, dice, se fue de ahí, mejor los ignoró. Vemos que también nosotros a veces a las palabras que no son de edificación a nosotros, o cuando quizás nos digan algo las personas, nosotros debemos de ser como Jefté, debemos de ser humildes, ignorarlo. Muchas veces, ¿qué pasa? A veces cuando vamos en el carro, y a veces quizás alguien nos pita, nosotros estamos esperando la luz, quizás nos dormimos algo y nos pitan. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? Nosotros debemos ignorarlo, debemos de ser humildes. ¿Para qué? Para que las personas vean que nosotros somos diferentes. Pero quizás a veces, ¿qué es lo que hacemos en vez de ignorarlo? Si le ponemos a pitar y a pitar y a pitar, ¿qué van a pensar ellos? Y luego si imagínense que miren el sticker de Templo Apostólico Maranata. Y no, miren ese que según se cree evangélico, seguidor de Cristo, mire cómo está haciendo esto. Son cosas que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque dice, nosotros debemos de ser pues imitadores de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos que así nosotros también debemos de ser humildes y debemos de imitar ¿quién? A Dios. Vemos, o sea, este personaje de la Biblia, Jefté, vemos cómo nos enseña que él era una persona humilde. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice que él utiliza ¿qué? A lo humilde que del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, dice. Por eso nosotros no nos debemos de preocupar cómo nos miran las otras personas, que cuando hacemos algo, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Nosotros no nos debemos de pensar en eso, porque Dios nos mira de una manera diferente. Dios nos mira con amor. Dice la palabra del Señor que el amor de Dios es tan grande hacia nosotros, que ¿qué fue lo que hizo? Vino, descendió de su presencia, de allá de lo alto, ¿para qué? Para morir, ¿por quién? No solo por uno, sino por todo el mundo, por todos los pecadores. Vemos que ese es el amor, así el Señor nos mira con amor. Y si el Señor mira que quizás a veces le fallamos en nuestra vida, el Señor ya lo sabe, pero ¿qué pasa si nosotros nos arrepentimos? El Señor nos perdona. Quizás alguien de aquí de la iglesia o quizás allá a veces con las personas con que nosotros nos juntamos, quizás miran cómo a veces en la forma en que nosotros hablamos, y dicen, no, pues si tú así eres aquí, imagínate cómo vas a ser en la iglesia. Y a veces esa palabra el enemigo la usa en nuestra contra, y dice, no, tienes razón, mejor ya no voy a ir a la iglesia, porque pues si en realidad hago cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Si nos ponemos a fijar en eso, las personas quizás tengan la razón, pues que uno no tiene que estar haciendo eso. Pero eso uno tiene que dejar de hacer las cosas. Si uno está haciendo algo malo ante Dios, uno tiene que dejar de hacerlo. Pero pues también dice la palabra del Señor que no por eso ya uno va a desanimarse por completo y va a dejar de venir a la presencia del Señor. Sino al contrario, uno debe decir, no, le fallamos al Señor, sí tiene razón, yo no tengo que ser así porque soy un hijo de Dios. Pero ¿qué tiene uno que hacer? Tiene uno que echarle ganas para que el Señor nos perdone, para que alcancemos ese perdón y para que el Señor nos pueda bendecir grandemente. Igual la palabra del Señor dice en Jueces 11 del 4 al 11 dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los moradores de Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, Jehová los entregará delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad
y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ahora sí, ¿cómo podemos aquí ver la historia de aquellas personas, aquellos que habían corrido a Jefté de su casa? Vemos cómo el Señor los humilla. Vemos cómo dice que pasó el tiempo, dice cuando le hicieron la guerra a los amonitas al pueblo de Israel. Vemos que ellos tuvieron miedo. Vemos ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice que tuvieron temor y que hicieron, fueron a buscar ¿a quién? A Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté, aquellos que lo habían menospreciado, aquellos que lo habían mirado así como nada más como el hijo de una ramera. Pero Dios no lo miraba así. Dios lo miraba como alguien que él iba a usar para libertar al pueblo de Israel. Por eso dice la palabra lo que muchas personas nada más miran, nada más lo físico, nada más miran quizás en la forma en que, si no, nada más están buscando quizás la forma del mundo, las personas del mundo, algo en que nosotros nos equivoquemos para que empiecen a criticarnos. Pero vemos que Dios nos mira diferente. El Señor nos ha elegido a nosotros, así como Él eligió a Jefté, así también nos ha elegido a nosotros. ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra. Pero cómo vemos pues la grandeza del Señor, de cómo Él, en esta historia vemos cómo Él exalta a Jefté. Por eso, como dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como le decía, el Señor ya tenía un plan para Jefté. El Señor ya lo había elegido para que fuera el Salvador, un juez de Israel, para que lo salvara en el tiempo malo. Y a mí me gusta cómo el Señor con su gran misericordia, cómo pues ayudó a Jefté, porque lo había elegido para que él salvara a su pueblo y humilló pues a sus hermanos que lo habían corrido, que fueron humillados a pedirle, no, regresa, vente con nosotros porque te necesitamos. Aunque ellos lo miraban como un ramera, pero ellos también sabían de que él era valiente. Vemos que así nosotros debemos hacer. Para el Señor debemos de ser valientes, y nosotros somos valientes porque, como le decía en una predicación, de que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los valientes? Aquellos que, aunque la cama nos diga, quédate aquí, nosotros valientemente que nos levantamos y venimos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque somos valientes. Y eso es pues lo que al Señor le agrada, de que uno se levante. Como le digo, el Señor... A veces muchas personas nos desanimamos cuando alguien habla cosas de nosotros, cuando alguien dice cosas de nosotros. Como también le digo, a veces nosotros, si escuchamos una palabra mala, a veces nosotros que nos paramos aquí enfrente y si escuchamos algo que dice, oh, mira, el hermano no sabe hablar, o otra vez el hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar de esa manera, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a caer. Pero no, como le digo, Dios sabe lo que nosotros también pasamos. Yo estudiando esta predicación el Señor me empezó a mostrar cosas de cómo el Señor, pues así como el Señor miraba en Jefté, alguien valiente, alguien valeroso, vemos que así también el Señor mira en nosotros, porque el Señor, solo el Señor sabe, como decía el pastor, cuánto nosotros nos tardamos cuánto tiempo nosotros nos tomamos para hacer las predicaciones. No nada más las hacemos al que ahí se va ya, para que los hermanos oigan esto, no. Nosotros tenemos un tiempo y aunque quizás muchas personas no entiendan cuál es el tiempo que o cuánto tiempo nosotros nos pasamos haciendo esto, el Señor sabe el tiempo que nosotros tomamos. Y por eso para nosotros, aunque quizás vengan personas y nos desanimen, Dios, para el Señor somos algo valeroso, somos los valientes. Por eso le digo, si alguien se ha desanimado alguna vez de que ya no quiera hablar del Señor o ya no quiera predicar al Señor, porque quizás lo han rechazado en algunas palabras que le han dicho, no se siente desanimado. ¿Por qué? Porque el Señor no lo mira como lo miran las personas. El Señor lo mira con ojos de amor. Y el Señor sabe que nosotros podemos hacer grandes cosas para Él. Igual así como mis hermanos que van a evangelizar, quizás ya ves que a veces dice el pastor de que si le rechazan, va a haber personas que le rechacen los folletitos, o quizás se los tiren a la basura, o los rompan. O sea, uno tiene que desanimarse por eso, porque personas así, incluso nosotros, si nos ponemos a fijar la historia del Señor Jesucristo, ¿cuántas personas no lo rechazaron en ese entonces? La misma persona por la que Él vino, dice que esas personas lo rechazaron, lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas. ¿Cuánto sufrió el Señor? Pero el Señor no dejó de hacer eso.
El Señor aguantó todo eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él quizás en ese momento de dolor solo quizás cerraba sus ojos y seguía adelante. Así igual nosotros, si escuchamos algo que no nos edifica, que quizás nos daña a nosotros, solo pidámosle a Dios y el Señor es el que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Seguimos leyendo la palabra del Señor en Jueces 11, del 29 al 33, que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, las derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Vemos cómo dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu del Señor dice que vino sobre Jefté, ¿qué hizo? Que él arrasó con todas esas ciudades. Y Jefté, aquel personaje que sus hermanos no lo querían, que sus hermanos lo despreciaban, vemos cómo el Señor lo exalta y vemos cómo el Señor hace que él derrote a todos los que venían en contra de Israel. Y vemos cómo lo levanta. Como les digo, así también el Señor a nosotros nos exaltará. Quizás no nos exalta aquí en la tierra, pero qué tal cuando nos vayamos, quizás cuando muramos y quizás cuando reinemos con el Señor. Imagínense, cuando el Señor nos diga: mira, mijo, este es tu galardón, toma tu perlita que nos pongan la corona. ¿Por qué? Porque te lo ganaste con tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a lo que las personas te decían cuando murmuraban de ti, cuando hablaban mal de ti. No, sino tú seguiste fiel, seguiste adelante, tú no te diste por vencido, no escuchaste esas voces. ¿Y por qué no escuchabas esas voces? ¿Por qué? Porque siempre escuchabas mi voz. Sabemos que así no dice el Señor, por eso la importancia de nosotros de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor nos habla. Y vemos que siempre el Señor nos va a mirar de otra manera. Nosotros no nos pongamos a mirar en lo que las otras personas miran, porque como dice, como el nombre pues de la predicación de hoy, lo que los otros miran no es lo que el Señor mira en nosotros. El Señor nos mira como con ojos de amor. Para el Señor somos algo tan valioso que por eso Él no quiere que nadie se pierda. Por eso vemos que el Señor vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, porque Él nos ama. Vemos que así pues amaba a Jefté, y así como hizo a Jefté, lo hizo jefe, dice la palabra del Señor, que lo hizo jefe, dice, lo hizo el caudillo, jefe, dice, sobre todo Israel, para que él gobernara, para que él fuera un juez, dice. Vemos que en Apocalipsis 1:6 dice el Señor que Él nos ha hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes a nosotros. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Dice la palabra del Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes, dice, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero como les digo, el Señor nos va a bendecir. Nosotros no debemos de dejarnos temblantes, dejarnos caer. No, el Señor nos va a bendecir a su tiempo. Siempre lo que las personas miren a nosotros, así no nos mira Dios. Hay un personaje también en la Biblia muy famoso. Es de Rahab la ramera. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Rahab la ramera. Dice la palabra del Señor, dice que cuando bueno, para empezar, si ustedes se ponen a pensar en Rahab la ramera, cuando escuchan ese nombre, Rahab, ella era ramera. Imagínense cómo los del pueblo de Jericó, cómo la despreciaban nada porque ella era ramera. La palabra del Señor dice que ella era una ramera. Imagínense, para el pueblo de Egipto, de Jericó, perdón, ella era una ramera. Pero vemos que esa persona, el Señor ya la había elegido ya. Vemos que dice la palabra del Señor en Josué, dice que cuando fueron los espías, dice, a reconocer la tierra que el Señor le había dado a Israel, vemos que ellos entraron en la ciudad y dice que ella, dice, se metieron en la casa de Rahab y ella los escondió ahí. Dice que cuando los de la ciudad, dice que llegaron, dice, y rodearon la casa y dijeron, saca a los que vienen, dice, porque hemos escuchado, dice, que son espías, dice, que vienen a reconocer la tierra, dice. Y ella le dijo, sí, se entraron, dice, pero se fueron, dice.
Dice, pero dice la palabra del Señor que ella era justa, dice que ella los escondió, dice. Y cuando ellos se fueron, dice que ella como vivía en la muralla, dice, de Jericó, vemos que dice que ella, cuando anocheció, ella le dijo, oh, váyanse, dice. Pero ella pues le dijo de que la guardaran a ella, porque ella tenía temor, dice, todo, de hecho todos en Jericó dice, tenían temor, dice, de lo que el Señor le iba a hacer, porque sabían que al Dios que ellos alababan, dice, al pueblo de Israel, era un Dios grande, dice, que tuvo poder, dice, para abrir el mar, dice, por eso todos le temían. Pero vemos que ella, dice, ella tuvo, ¿qué? Era una mujer justa, dice la palabra del Señor, y ella tuvo fe en que si ella los guardaba, ellos le iban a proteger a ella. Y aunque muchas personas, dice, la miraban como solo una ramera, o quizás la criticaban, o no sé cómo la trataban ahí, pero vemos que dice que Dios la miraba diferente. Y Dios, dice, la eligió, ¿para qué? Para que guardara a los espías. Y si seguimos leyendo la Biblia más adelante en Jueces, vemos cómo dice la palabra del Señor que ella se casó con uno que se llamaba Salmón. Y vemos que de ahí ella engendró hijo hasta que llegó el rey David. Si miramos, el rey David viene de esa descendencia, de Rahab, dice, y de Salmón. Imagínense, de ahí hasta el Señor Jesucristo, vemos que de ella viene de ahí toda esa descendencia. Imagínense, todas las personas la miraban diferente, quizás la aborrecían o la juzgaban, pero vemos que Dios ya tenía un plan con ella. Vemos, como les digo así, Dios tiene un plan con nosotros, con nuestras vidas, aunque las personas nos miren diferentes y quizás piensen de que nosotros no vamos a llegar a hacer cosas grandes. Si nosotros le creemos a Dios, nosotros podemos hacer cosas grandes y nuestra descendencia también puede hacer cosas grandes. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que creerle a Dios. Y al igual, dice la palabra del Señor que Él escoge a gente que sea, ¿qué? Valerosa y valiente. En Jueces 6:12 sabemos que también el Señor escogió ¿a quién? A Gedeón. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos que también antes de este vemos que también había uno que era valiente y esforzado, y el Señor también lo eligió. Pero el Señor no escoge a cualquier persona. El Señor, como le digo, escoge a gente que sea ¿qué? Valiente y esforzada. Aunque quizás a nosotros, como le digo, nos miren y digan, no, ustedes no son valientes o ustedes no son esforzados. Pero el Señor sabe cómo somos. Y si el Señor nos mira así como miraba a ellos, el Señor puede hacer también grandes cosas con nosotros. Pero siempre y cuando, como le digo, nosotros tenemos que creerle ¿quién? A Dios. No tenemos que creerle a la gente, tenemos que creerle a Dios. Dice la palabra del Señor que Gedeón, dice que cuando el ángel le habló, que porque el Señor lo había elegido porque era esforzado y valiente, dice que le dijo, no, Señor, dice, pero yo soy dice, el menor, dice, de la casa de mi padre, dice, y somos bien pobres, dice, que no tenemos ni para comer, dice, somos pobres, dice, ¿cómo el Señor me va a elegir a mí? Quizás en ese entonces, quizás el pueblo de Israel, lo miraba así, pobre, pues, como que no podía hacer nada. Pero pues también ya el Señor ya lo había elegido, el Señor ya tenía un plan para su vida de Gedeón. Y vemos cómo más adelante en Jueces, y vemos cómo más adelante en otro capítulo, cómo el Señor lo usa grandemente. Pero sí, el Señor lo usaba y lo bendecía. ¿Por qué? Porque él le creía al Señor y él hacía todo lo que el Señor le decía. Como vemos que el Señor le dijo de que destruyera una imagen de acera que allá tenían porque adoraban a otros dioses, y que destruyera el holocausto de Baal. Vemos que Gedeón escuchó lo que el Señor le dijo y él lo hizo. Y si siguen leyendo más adelante la historia, vemos cómo Gedeón salva al pueblo de Israel. Dice, cuando multitudes de gente venían contra ellos, vemos que Gedeón lo salva. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y porque él le creyó al Señor. Vemos que por eso, así como le digo, si nosotros leemos la palabra del Señor, entendemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Pero si nosotros nosotros nos desviamos de la meta por hacerle caso a otras personas, vamos a caer. Siempre vamos a caer si le hacemos caso a otras personas. Pero si nosotros seguimos hacia la meta y si no le hacemos caso a otras personas, si nada más le hacemos caso a Dios, nosotros no vamos a caer porque vamos hacia adelante. Igual la palabra del Señor nos dice en Hechos 9:15, cuando el Señor eligió al apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo, pero luego el Señor le cambió el nombre por Pablo. Imagínense nada más cuánta gente no miraba con otros ojos al apóstol Pablo. Cuánta gente no lo despreciaba. Muchísima gente no lo quería. Incluso los apóstoles
los que caminaban con el Señor no lo querían. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que él era un perseguidor de la iglesia. Dice que él había ido a la sinagoga y había pedido cartas, dice, para agarrar a todos, dice, los cristianos, dice, a todos los seguidores de Cristo. Él había ido a pedir cartas, permiso para que los metieran a la cárcel a todos. Él no los quería, él los aborrecía. Las personas entonces lo miraban diferente, no lo querían. Pero vemos que Dios ya tenía un plan para su vida. Dios no lo miraba como lo miraban las otras personas, él lo miraba diferente. Dice, cuando él iba hacia camino hacia Damasco, vemos que ahí fue cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor. Y vemos cómo luego de ahí, desde ese entonces hacia adelante, su vida del apóstol Pablo cambió. Aunque otras personas lo miraban de una manera, el Señor no los miraba de esa manera. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:15, dice, y el Señor le dijo, dice, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un siervo del Señor que se llamaba Ananías tenía miedo, dice, ir a orar por el apóstol Pablo. El Señor le dijo que no tuviera miedo, que era necesario que él fuera, porque el apóstol Pablo ya lo estaba esperando para que él llegara, orara y recibiera su vista. Y él tenía miedo, dice, no, dice, pero yo he oído de él, dice, que él cómo persigue, cómo mata a los creyentes, dice, cómo hace cosas, dice, para dañar a tu pueblo, Señor, dice, ¿cómo va a ser posible que tú me digas que yo vaya y llore por él? ¿Por qué? Porque él lo miraba con los ojos carnales. Nosotros, como le digo, a veces le creemos más a la gente y no le creemos a Dios. Siempre nosotros en nuestra carne, ¿qué hacemos? Le hacemos caso y la gente dice, si a veces le comentamos algo a las personas de Dios, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues ya mejor ya no me hable de Dios. O aquí termina nuestra amistad. Nosotros le creemos a esa persona por creerle y por querer su amistad, dejamos de hablar de Dios. Cuando vemos que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer lo contrario. Si ella no quiere hablar de Dios, pues ni modo, pero yo lo voy a hablar de Dios, aunque no sea su amiga. Pero uno tiene que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le gusta. Y vemos que aquí Ananías dice que él no quería ir porque tenía miedo. Pero el Señor le dijo, no tienes nada que temer, dice, porque instrumento escogido me es este, dice. Y nosotros somos un instrumento del Señor. Como le digo, así como Él eligió al apóstol Pablo, así el Señor también nos ha elegido. ¿Para qué? Para hablar de su palabra. Y como le digo, nunca pongamos nuestra mirada en las personas. Nunca. Si ponémoslo, porque Dios nos mira diferente. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las personas, siempre vamos a caer. Igual la palabra del Señor dice en Juan 15, del 16 al 18, dice, no me elegiste vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Vemos que aquí dice el Señor que nosotros no elegimos al Señor, nosotros no elegimos estar aquí en un principio, sino vemos que el Señor nos eligió a nosotros de que estuviéramos aquí. Y como dice la palabra del Señor, nosotros no tengamos miedo cuando hablemos del Señor, no hablemos con miedo, sino hablemos con firmeza. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos mira diferente, Él nos mira con ojos de amor. Y como dice el Señor, dice, no importa si te aborrecen, dice, si no te quieren por causa de mi nombre, dice el Señor, si nosotros queremos ser imitadores del Señor, dice la palabra del Señor que a Él, dice, lo aborrecieron primero, dice. Pero ¿qué? Dice, Él no se echó para atrás, sino siguió para adelante. Y si a Él lo aborrecieron primero, dice la palabra del Señor, a ustedes también, dice, cuando hablen de mí, dice, los van a aborrecer, dice. Pero como dice la palabra del Señor, no por eso nosotros tenemos que caer o irnos para atrás, no, sino al contrario, debemos echarle más ganas a las cosas del Señor. Igual en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Como le digo, echémosle ganas al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Quizás a veces antes, en tiempo atrás, quizás andábamos en el mundo. Como decía mi hermano Sebastián, mi hermano Luis Gómez, muchos quizás de nosotros también antes andábamos en el mundo. ¿Pero qué? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y el Señor nos ha elegido y hoy estamos aquí no porque nosotros hayamos querido, sino porque el Señor
el Señor nos eligió y ahorita nosotros ya entendimos que el Señor tiene un plan para nuestra vida. Entendimos que el mundo nos miraba diferente, pero que ahora Dios nos mira con amor y Dios tiene promesas para nuestra vida. Él quiere bendecirnos de muchas maneras. El mundo antes, ¿qué es lo que dice mi hermano Luis cuando pasa aquí a su testimonio? Que antes gastaba y todo, pero no tenía esa felicidad que el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no se la puede dar. La única felicidad viene ¿de quién? De Dios. Amén. Igual como vemos que así a veces hay personas que el Señor eligió, así han habido mujeres que han sido aborrecidas, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 16:1-4, dice, Sarai, dice, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos que dice la palabra del Señor que Agar, sierva de Sarai, primero pues era su sierva y pues hacía todo lo que ella le decía. Pero vemos que después cuando ella quedó embarazada de Abraham, vemos que ella ya que miraba con desprecio a Sarai, ya no la quería ya. ¿Por qué? Porque ella sabía que le iba a dar ella pensaba que le iba a dar un heredero a Abraham. Y atrás dice que en Génesis 15:18, el Señor ya había hecho un pacto con Abraham. El Señor ya le había dicho a Abraham que iba a ser de él una nación, que lo iba a engrandecer, lo iba a hacer, su descendencia de él no se iba a contar. Pero ¿qué pasó? Vemos que Sarai no se esperó en el Señor. Vemos que Sarai se desesperó y ella quiso actuar rápido, a su manera. Vemos que también así a veces nos pasa a nosotros a veces nos dejamos llevar. Cuando viene un predicador y nos profetiza o nos dice algo, nosotros nos dejamos llevar y queremos, como vemos que no llega la respuesta del Señor rápido, nosotros actuamos a nuestra manera, pero vemos que no esa es la manera del Señor. Por eso a veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces la gente se burla o gente nos desprecia, así como despreciaban a Sara, así como despreciaba a Agar a Sara. Vemos que ella la despreciaba. ¿Por qué? Porque ya estaba embarazada de Abraham. Pero vemos que más adelante como el Señor vio que ella era despreciada. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor le mandó la respuesta, le vendió lo que le había prometido a Abraham, de que ella iba a tener un hijo. Y vemos como el Señor, ella pudo pues concebir ese hijo, dice, a Isaac. Vemos como el Señor la bendijo. ¿Por qué? A Sara, porque ella era despreciada, pero para el Señor no. El Señor la miraba con otros ojos, con ojos de amor, y le dio lo que ella necesitaba para que fuera feliz. Igual en Primera de Samuel vemos que también, ustedes se recuerdan de Ana, de cómo ella era despreciada también por Anina, la otra esposa de Elcana. Vemos cómo ella despreciaba porque ella le había dado hijo y ella no. Pero vemos que sin embargo el Señor también oyó, ¿qué dice? El Señor oyó la oración cuando ella lo hacía. Aunque a Nina dice, la miraba diferente, a Nina dice, la miraba con ojos de desprecio. El Señor recibía su oración y el Señor la miraba con ojos de amor. Y cuando ella le pidió al Señor que le mandara un hijo varón, vemos que el Señor le mandó su bendición, le mandó lo que ella anhelaba. ¿Por qué? Porque el Señor miraba que su corazón de Ana como estaba entristecido. Y por eso vemos que dice cómo el Señor también la exaltó. ¿Y quién fue el hijo de Ana? Vemos que fue Anina, dice la palabra del Señor, que tuvo hijos, pero sus hijos no son mencionados más en la Biblia. Sin embargo, de aquella mujer que miraba con ojos de desprecio a Ana, vemos cómo el Señor, como Ana era humilde, vemos cómo el Señor la exalta más adelante. Vemos cómo el Señor le da lo que ella quería y le da un gran siervo, un gran hijo de Dios, el profeta Samuel. Vemos cómo el Señor utilizaba a Samuel en grandes maneras en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor, como les digo, el Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando mira que nosotros le echamos ganas a las cosas de Dios, cuando mira que nosotros somos humildes y no nos ponemos a pelear con las personas cuando empiezan a decir algo,
es cuando el Señor responde. Por eso nosotros debemos de confiar en el Señor. A veces nosotros nos ponemos a pensar oh no, el Señor no responde, estoy clamando y clamando y no responde. Pero vemos que la palabra del Señor también dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Por eso, aunque nuestros pensamientos en realidad son muy cortos ante los ojos del Señor, sus pensamientos del Señor no son los nuestros. Y por eso nosotros siempre, la única respuesta a lo que nosotros le pidamos va a estar en el Señor. Nunca nos confiamos en nuestra mente en que va a ser así. Si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que confiar en el Señor. Igual quizás cuando muchas personas miran, no, tú vas a la iglesia mucho, quizás las otras personas miren en nosotros de que nosotros vamos a la iglesia mucho, pero es que nosotros no vayamos a la iglesia mucho, sino es que nosotros estamos siguiendo solamente al Señor, estamos obedeciendo la palabra del Señor cuando dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse porque como muchos tienen por costumbre. Vemos que nosotros estamos siendo ¿qué? Obedientes. Y aunque otros miren que nosotros vengamos a la iglesia mucho y nos empiecen a decir, no, ya no vaya. Porque así el enemigo es el que nos dice esas palabras en realidad. Porque el enemigo no quiere que uno sea bendecido. Por eso el enemigo siempre te empieza a decir por medio de otra persona, no vayas a la iglesia, mejor quédate aquí. Mejor vamos mañana. Y mañana te dice, ya no vayas hoy, mejor ve otro día. Y así te va llevando, hasta que ya te ganó. ¿Por qué? Porque el enemigo nos mira con otros ojos, pero Dios no nos mira con otros ojos. Dios nos ha dado la palabra del Señor para que si nosotros la leemos y vamos a entender y vamos a ver cómo el Señor nos ha dado palabra de bendición y cómo nosotros podemos obtener esa bendición si nosotros leemos la palabra del Señor. Igual quizás a veces quizás a veces platicando con otras personas, ¿no? O incluso con los mismos hermanos de la iglesia, digamos, no, pues, no tengo dinero, es que doy mucho diezmo, doy mucho esto y no tengo dinero. Y te empiezas a decir, no, es que tú no tienes dinero porque tú estás llamando mucho, porque tú vas a la iglesia y tienes que llamar, ¿por qué tienes que darle eso a Dios? Y si eso es tuyo, y tú lo has ganado con el sudor de tu frente, Dios no te lo ha dado. Pero pues la palabra del Señor dice, Malaquías 3:10, dice, trae todos los diezmos al alfolí, dice, y hay alimento en mi casa, dice. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vemos que esa palabra viene del Señor. Si nosotros cuando damos el diezmo nos ponemos a mirar así de esa manera, Dios no nos va a bendecir. Pero si nosotros vemos que nos ponemos a mirar, pues que nosotros lo damos con amor para Dios, porque es del Señor, porque no es de nosotros. Es del Señor, ¿por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder trabajar. Y si nosotros le creemos a la palabra del Señor, es ahí cuando el Señor va a enviar bendición sobre nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde, dice la palabra del Señor. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que confiar pues en Dios. Igual la palabra del Señor dice en Salmos 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Aunque quizás el mundo nos desprecie, nos mire diferente cuando nosotros hablamos del Señor, o quizás si tienen algunos padres inconversos o hermanos inconversos y cuando le hablen del Señor lo aborrezcan, le digan que no, ellos le van a decir así, ¿por qué? Porque los miran con los ojos terrenales, no con los ojos espirituales. Pero como vemos que dice la palabra del Señor, Dios nos mira diferente y Él nos dice en Salmos 27:10, dice, aunque tu padre dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. No importa, dice, quién nos desprecia por el Evangelio, no importa quién nos desprecia por hablar de Dios. Si sabemos que el Señor nos va a recoger, si el único que no nos va a dejar nunca es el Señor Jesucristo. Igual como dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, dice, mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Como le digo, si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, no importa cómo nos miren las otras personas. Si nosotros confiamos en Dios, el Señor va a enviar su bendición y vamos a ir como la aurora de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque el Señor no nos mira como nos mira el hombre terrenal. Él nos mira diferente, Él nos mira con ojos de amor, Él nos ama, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere exaltar, así como exaltó a Jefté, así como exaltó a Gedeón, incluso así como exaltó al rey David. Vemos que el rey David, cómo lo miraban sus hermanos. Sus hermanos lo miraban quizás solo porque era un chaparrito, solo porque cuidaba las ovejas, porque era el hijo más chico de su padre. Así lo miraban sus hermanos. Pero como Dios lo miraba, dice que Dios miraba que su corazón. Él miraba que era valiente.
Y por eso el Señor lo bendecía, dice, por eso el Señor que lo ungió para que él fuera rey en Israel. Vemos que desde aquí el Señor, que desde que llegó el Espíritu del Señor a él, dice que estuvo con él, dice, todo el tiempo. Y el Señor lo bendijo en gran manera. Primero sufrió con la gente, sufrió por el rey Saúl, dice, porque el rey Saúl lo despreciaba, el rey Saúl lo miraba como una persona más, lo miraba como, dice que lo aborrecía. Y todos los de rey Saúl lo aborrecían, nadie lo quería. Ellos lo miraban nada más así, decían, no, ¿qué va a poder hacer? Quizás ellos pensaban, nada más porque mató a Goliat ya se cree que va a ser rey. Pero no era nada más porque había matado a Goliat, sino era porque Dios los miraba diferente. Era porque Dios lo amaba. Y como le digo, así como Dios bendijo al rey David, así también el Señor nos va a bendecir a nosotros. Y así como Él sufrió, quizás nosotros suframos también. Pero si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros sabemos que Dios nos mira diferente, y si nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir, pero sobre todo si nosotros le creemos a Dios, el Señor va a hacer todo eso a nosotros. Pero si nosotros no le creemos a Dios, nunca va a pasar nada. Igual que fue lo que pasó con José. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José en la Biblia? Dice la palabra del Señor que Josué y Benjamín, dice que eran los hijos de Jacob, dice, los más chicos. Pero eran de la mujer, dice, que amaba a Jacob, que fue por la única que trabajó 14 años, porque lo engañaron. Pero vemos que dice que sus hermanos de José, dice, lo despreciaban, dice. No lo querían porque su papá lo amaba. Él era despreciado. Sus hermanos lo miraban cuando él soñaba y les contaba los sueños. Sus hermanos lo miraban con desprecio. Y más aún lo miraban con más desprecio cuando dice que su papá le regaló la túnica de 12 colores, de muchos colores. Vemos que dice la palabra del Señor que mucho más sobre eso lo despreciaban mucho más. Y cuando él llegó, cuando él llegó a sus hermanos, ¿qué fue lo que hicieron sus hermanos? Lo aventaron en un pozo. Y luego lo vendieron a unos mercaderes, dice. Entonces ellos lo miraban con desprecio. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, ¿cómo mi papá lo puede querer tanto? Si él quizás no hace nada, es el consentido, ellos no lo quieren. Pero vemos que Dios lo miraba diferente. Vemos que Dios ya lo había escogido y Dios ya tenía un plan para su vida. Vemos que los sueños que él le revelaba, y él les contaba a sus hermanos más adelante en esa historia de la Biblia, vemos que cómo el Señor lo exalta y cómo el Señor lo llega a poner hasta como gobernante en Egipto. ¿Por qué? Porque él, simplemente porque él le creyó a Dios. Él prefirió escuchar la voz de Dios a escuchar la voz de sus hermanos. Si él hubiera quizás escuchado la voz de sus hermanos, quizás él no hubiera llegado a ser lo que ahora es. Pero sin embargo él sabía que había un plan. Y como antes, como veíamos los estudios bíblicos, Dios tenía un plan para su vida. Vemos que así también, no sé cuándo ustedes se acuerdan cuando al profeta Eliseo, dice, cuando lo andaban persiguiendo, pero vemos cómo Dios lo libró. A Dios en ese entonces a Josué lo guardó. No lo libró en ese entonces de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que lo aborrecieran. Él permitió, quizás él estaba probándolo cuánto aguantaba. Pero vemos que él aguantó mucho, por eso vemos que lo mucho que él aguantó, vemos que cuánto Dios lo bendijo. Si nos ponemos a ver también en 3 personajes de la Biblia, que fue el rey David, Sansón y José. Esos 3 personajes de la Biblia fueron tentados. Fueron tentados muchísimas veces, pero esos 3 fueron tentados por una mujer. Sansón, el Señor le había dicho que no se juntara con Dalila, pero sin embargo él no hizo caso y se juntó. Entonces, ¿qué pasó? Sansón cayó, aunque el Señor también lo había elegido, el Sansón cayó. El rey David, vemos que también hizo lo mismo con la mujer de Urías, vemos que él también cayó. Sin embargo, vemos que dice que José fue tentado también por una mujer, pero ¿qué pasó? José soportó la tentación. Es el único que dice en la Biblia que él, en vez de juntarse con ella, vemos que prefirió salir corriendo, desnudo, a quedarse ahí y acostarse con la mujer que era de su jefe. Dice, ¿cómo yo lo voy a hacer eso? Pero él, tanto que lo hacía por respetar a su jefe, pero él no se acostó con ella. ¿Por qué? Porque él tenía temor a Dios. Él sabía que Dios ya que lo había liberado de tantas cosas, que Dios lo había bendecido muchas veces, sabía que Dios lo iba a bendecir más si él le seguía siendo fiel. Y vemos que aunque de ahí su jefe lo aborreció y lo mandaron a la cárcel, vemos que él aguantó en la cárcel y sin embargo él hallaba gracia donde quiera que él iba. Pero esa gracia la hallaba, ¿por qué? Porque Dios lo miraba con amor. Él miraba lo que José hacía y Dios lo bendecía.
Es como le digo ahora a nosotros, si nosotros miramos cómo Dios actúa en nuestra vida, Dios nos mira diferente. Dios no nos mira como nos miran quizás ustedes ahorita aquí. Dios nos mira diferente. Si Dios quizás me mira de que yo me esfuerzo en leer la Biblia, si Dios me mira que yo me esfuerzo cuando vengo a la iglesia, si quizás Dios me mira, un ejemplo, Dios me mira de que yo hablo de Él, que yo le predico de su evangelio, que yo no me avergüenzo de Dios, Él nos va a mirar. ¿Y qué va a hacer entonces el Señor? El Señor me va a bendecir. Y así igual va a bendecir a cada uno de ustedes si ustedes le son fieles a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está mirando. El Señor mira todo y Él lo mira con ojos de amor. Si nosotros le fallamos, el Señor pues se entristece, dice la palabra. Cuando alguien le falla al Señor, el Señor se entristece primero. Y ahí es cuando a veces no vienen las bendiciones porque nosotros nos desviamos, nosotros le fallamos al Señor. Pero sin embargo, si el Señor mira que nosotros somos valientes, si nosotros somos esforzados, si nosotros sabemos superar las pruebas, así como las superó José, vemos que ahí es cuando entonces el Señor empieza a bendecirnos. Primero pasamos por pruebas, primero pasamos por el juego, pero luego vamos a brillar más si soportamos las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no nos mira como nos miran los humanos, no nos mira con ojos carnales, sino nos mira con ojos espirituales. Y Él sabe cuánto vamos a aguantar. Y lo que nosotros aguantemos, conforme a lo que nosotros aguantemos, son las bendiciones que Él nos va a dar. Yo he oído testimonios de que el Señor ha salvado a muchas personas. Quizás ya pensaban que iban a fallecer, pero el Señor aquí los tiene. Entonces, si el Señor no te llevó, es porque el Señor te necesita en la tierra. ¿Para qué te necesita en la tierra? No para que esté uno sentado, sino te necesita para que hables de Él, para que hables de su nombre, para que predique lo que el Señor hizo en tu vida y con tu testimonio puedas alcanzar a otras personas. Hay muchas personas que cuando escuchan testimonios dicen, oh, entonces tu Dios es un Dios real, porque si tu Dios te salvó a ti, tu Dios me puede salvar a mí del vicio, de las drogas, el problema que esté, Dios lo puede salvar. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero sin embargo, a veces como nosotros miramos nada más miramos y escuchamos lo que las otras personas nos dicen, y no miramos, no escuchamos la voz de Dios. Por eso es que a veces no pasa nada en nuestra vida. Pero va a suceder algo en nuestra vida cuando nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios y solo escuchemos la voz de Dios y no la de las otras personas al 100%. Ahí es cuando el Señor nos va a bendecir. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.